Él es el digno de toda adoración. Él es grande, Él es poderoso, Él es sublime. Qué bueno esta mañana poder compartir la palabra del Señor. Agradezco la oportunidad al pastor, a la pastora, al cuerpo de ancianos. Sé que el Señor tiene una palabra para nosotros esta mañana y la vamos a recibir. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esa palabra que el Señor tiene? Amén. Oramos que esa palabra caiga en tierra fértil, que esa palabra produzca fruto en nuestra vida. Y vamos a irnos ahí vamos a estar viendo la vida de un personaje, la vida de Daniel. ¿Cuántos conocen sobre Daniel? Amén. Correcto. Vamos a estar hablando sobre la vida de Daniel. Hay mucho que se ha hablado sobre la vida de él, que era un joven que consagrado para el Señor, que le sirvió a Dios, sirvió en el reino del rey Darío, sirvió y estuvo lleno de la presencia de Dios. Dice que el espíritu de gracia estaba sobre él y por medio de él venía gobierno, venían indicaciones a la vida del rey. Dios traía revelación a través de él. Era un profeta el que estaba manifestando, pero era un profeta de gobierno. Y esta mañana vamos a estar hablando de esas oraciones de gobierno, ¿verdad? Todos podemos hacer esas oraciones, todos estamos llamados a orar y traer la perfecta voluntad del reino de Dios a la tierra. Eso dice el Padre nuestro. Entonces podemos hacerlo y vamos a estar viendo algunos puntos en la vida de Daniel. Vamos a ver ahí Daniel 9. Vamos a desglosar algunos versículos de la palabra. Fíjese que Dios nos llama a estar atentos en todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. La palabra del Señor nos motiva a ver cada suceso que está pasando, a ver la realidad. Dios nunca nos llama a ignorar la realidad. Aún el Señor Jesús tuvo muchos encuentros con enfermos, con gente imposibilitada, pero Él nunca ignoró la realidad de las personas, sino que enfrentó la realidad, ¿verdad? Confrontó la realidad. Y eso es lo que pasa en la vida de Daniel, en este ejemplo que vamos a ver. Dice ahí en el versículo 2, nosotros vemos algo bien importante. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Fíjese que vemos cosas importantes en la vida de Daniel. Dice, miré atentamente. Él no estaba ignorando la realidad que el pueblo estaba viviendo. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo, ahí usted puede leer más adelante esa historia, es muy fascinante leerla. Dice que el pueblo se había apartado de Dios, que el pueblo había desobedecido. Dice, no hemos escuchado a los profetas que nos enviaste, nos hemos apartado de tu ley. Y a consecuencia de eso dice que vino desolación al pueblo. Y Daniel estaba atento a todo lo que acontecía, era un hombre de gobierno. Entonces estaba atento a todo lo que estaba pasando sobre la ciudad. Y dice que mira, algo bien importante es que Dios no es un Dios indiferente. Dios no quiere una iglesia indiferente a lo que esté aconteciendo sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra colonia, sobre el territorio que Dios nos ha dado. Dios quiere que nosotros estemos atentos cuál es el mover, qué está ocurriendo, de acuerdo aún a la palabra. Hay profecías que se están cumpliendo a diario. Hay palabra que el Señor habló a través de la Biblia que se está cumpliendo. Y el pueblo de Dios debemos de estar atentos al cumplimiento de eso. Aún tenemos un reloj profético. Israel es un reloj para todo el pueblo de Dios. Esperamos un suceso grande de Dios que es el arrebatamiento. El reloj es Israel para eso, ¿verdad? Si usted quiere saber el fin de los tiempos, vean, decía el Señor Jesucristo, qué está aconteciendo. Entonces Daniel, mira, lee, dice que lee qué está pasando. Y dice que encuentra que está el cumplimiento de la desolación para Jerusalén. ¿Qué pasaba en esa desolación? Si nosotros leemos el libro de Lamentaciones, vamos a encontrar lo que ahí sucedía en Jerusalén. Dice que las jóvenes, el pueblo se había rebelado contra Dios y a causa de eso se habían levantado enemigos
para traer esa desolación al pueblo. Y dice la palabra que los jóvenes morían en las calles, los ancianos morían atravesados por la espada. Dice que la gente, los niños se morían de hambre. Dice, hay niños, dice un versículo, que desfallecen en las calles, morían en las calles. Había mucho dolor, había mucha tristeza. Aún fíjese que llegaron al grado las mujeres de comerse a sus propios hijos. Imagínense cómo estaba la maldad, cómo estaba eso en la ciudad, que las mismas mujeres se comían a sus hijos para sobrevivir. Eso estaba tremendo. ¿No le parece que estamos viviendo un tiempo igual nosotros? ¿No le parece que lo estamos viviendo en nuestra sociedad, un tiempo donde debemos de estar atentos a lo que está aconteciendo? Porque es lo que estamos viendo, mucho dolor, la juventud perdiéndose, la gente sufriendo, hay dolor en las calles, y la iglesia del Señor no podemos ser indiferentes a eso. Amén. Estamos llamados a traer el gobierno, a traer la voluntad de Dios a la tierra. Pero ¿qué creen que pasó con la vida de Daniel al ver esto? Daniel no dijo, bueno, hay que vean esto, por último, ellos son los que se han rebelado contra Dios. Yo bien, gracias, aquí estoy en mi burbuja y hay que acontezca lo que acontezca, y a mí no me va a llegar porque Dios me guarda. Ya estuve metido con los leones, ya me quisieron matar y Dios me ha guardado. Pero Daniel no tuvo esa actitud. Daniel dice que la actitud de él fue buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo buscó la voluntad de Dios? Dice que entró en oración, que entró en ayuno, que se vistió de cilicio, se vistió de tristeza. Y entró a su aposento y empezó a clamar por el pueblo, empezó a buscar la perfecta voluntad de Dios para el pueblo. Había un dolor profundo en la vida de Daniel al ver al pueblo desfallecer de dolor, al ver al pueblo morir en esa angustia. Y Daniel no entró en ese periodo donde la palabra no nos dice cuánto tiempo entró, pero si Daniel era un hombre de oración, si estuvo 21 días buscando la perfecta voluntad de Dios, ¿cuánto más pudo estar esta vez? Buscando la voluntad de Dios, buscando la misericordia de Dios, y hace una oración donde él demuestra que había dolor en su corazón, donde él se identifica tanto con el pueblo que él termina diciendo, Señor, Daniel era una persona justa, llena de la gracia de Dios. Daniel estaba apartado para Dios, consagrado para Dios, obedecía a Dios. Dice que no se contaminaba con todo lo que pasaba en el reino del rey. No, que estaba consagrado para Dios, obedecía a Dios. Y dice que en él no había pecado, no había engaño. Pero miren, Daniel termina orando. Ahí vemos esa oración. Termina orando, termina ayunando, termina buscando a Dios. Y sabe que pasa algo bien bonito. Daniel no solo oró, no solo ayunó, no solo puso tristeza en su corazón, sino que dice que adoró a Dios. Allí aparece en el versículo 4, donde dice Daniel ora adorando a Dios. Algo bien importante que va a traer la justicia de Dios sobre las naciones, sobre nuestra ciudad, es la adoración que nosotros le demos al Señor. Y ya nuestra pastora nos habló de la adoración. Y Daniel ora a Dios porque saben que pasa algo bien bonito, que es cuando nuestros hijos quieren algo, ¿cuál es la actitud con la que llegan a nosotros como padres? ¿Verdad que llegan? Ay, papito chulo, si vos sos el más bonito, si yo solo vos te quiero, sos el número 1. ¿Verdad que esa es la actitud de nuestros hijos? Y eso es adoración, ¿verdad? Entonces Daniel no solo llegó, Señor, mira, hace justicia, Señor, mira, hace esto, hace el otro, sino que sabía conquistar el corazón del Padre. Qué diferente es que nosotros adoremos al Señor primero, que nosotros no solo vayamos a la oración como un ritual, sino que vaciemos nuestro corazón de esa admiración que hay por Dios, de esa admiración que tenemos por Él, y eso va a conquistar al Padre. Qué padre que un hijo le diga, sos el más lindo, ¿cuánto querés? ¿Verdad que esa es nuestra respuesta? ¿Cuánto querés? ¿Qué necesitas? Entonces Daniel sabía ese secreto, sabía adorar a Dios, sabía
conquistar el corazón del Padre. Y lo hace, y fíjense que luego de haber conquistado el corazón del Señor, empieza lo bueno, empieza, Señor, sos bueno, Señor, sos un Dios de generaciones, sos un Dios todopoderoso, sos un Dios todo misericordioso. Empieza diciéndole todo eso, pero luego aparece, mira, Señor, hemos pecado, fíjate. Señor, te hemos fallado. Señor, hemos dejado tus mandamientos. Señor, no hemos obedecido a tus profetas. Señor, nos hemos rebelado contra tu palabra. Hemos sido duros de corazón. Daniel empieza y se identifica con el pueblo, ¿verdad? Se identifica con la situación que se estaba viviendo en ese momento. Entonces ora a Dios y confiesa. Y cuando dice la palabra hemos, ¿quién creen que estaba incluido en esos pecados? Daniel estaba incluido. Él se incluye, hace una oración identificativa por el pueblo. Dios nos está llamando a hacer oraciones por nuestra ciudad. Dios nos está llamando a que nos levantemos a favor de nuestra ciudad. Dios nos está llamando a que nos levantemos a favor de esta nación. Y no, todos hemos fallado, porque dice en la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nuestra indiferencia ha permitido que el enemigo se establezca trayendo todo tipo de mal sobre nuestras ciudades, sobre nuestra nación. Pero hay oportunidad, y Daniel se levanta con esa convicción de que Dios va a perdonar al pueblo, que Dios va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque toca a Dios y le dice, Señor, tú eres un Dios de misericordia, de generación en generación. Y es uno ni siquiera de los atributos de Dios, porque Dios Él es misericordia, ¿verdad? Entonces no podía ni siquiera atribuirle, sino que, Señor, tú eres misericordia. Ora, haces esa oración, confiesa el pecado de las autoridades. Fíjense que es una oración de gobierno y por el gobierno. Porque dice que, ora, Señor, mira, nuestros príncipes te han fallado, nuestros reyes te han fallado, nuestros padres te han fallado, todo el pueblo hemos fallado, apartándonos de ti. Confiesa toda esa rebelión, no solo lo de él, no solo lo de su familia, sino que hace una oración generacional, una oración de gobierno por todas las autoridades. Entonces confiesa, Señor, el pueblo, nuestros reyes han sido injustos, nuestros reyes han sido idólatras, nuestros reyes se han dado a la injusticia, nuestros reyes se han dado a la perversión. Saca todo lo que se había cometido en esa ciudad. Y Dios oye esa oración. Aún Daniel dice, Señor, escucha nuestro clamor. Había agonía en la vida de Daniel por la situación que se estaba viviendo. Había dolor en su corazón. Verdaderamente Daniel estaba unido a Dios, estaba unido al Espíritu Santo, porque cuando hay dolor por las situaciones que nosotros vemos allá afuera, entonces estamos unidos a Dios, porque Dios se duele de las cosas que suceden. La voluntad de Dios no es que haya mal en nuestras naciones, no es que haya injusticia. La voluntad de Dios es que la justicia de Él gobierne nuestras naciones, nuestra ciudad. Y Daniel confiesa todo lo del reinado. Vamos a ver ahí en 1 Timoteo 2 del 1 al 2. 1 Timoteo 2 del 1 al 2. Vamos a ver lo que el Señor nos habla para este tiempo, lo que el Señor nos está diciendo como iglesia, porque el Señor siempre nos está hablando, siempre está trayendo su palabra, siempre nos está exhortando, nos está animando a que hagamos cosas. Podemos tomar el ejemplo de la vida de Daniel. ¿Cuántos Danieles se necesitan hoy en nuestros días? ¿Cuántos Danieles se necesitan que se levanten a favor de la ciudad, a favor del pueblo, a favor de toda la injusticia que está viniendo a nuestra sociedad? Estamos viviendo un tiempo de desolación, decía la palabra. Fíjese que la desolación no era solo para el tiempo de Daniel. En nuestro tiempo estamos viviendo ese espíritu de desolación. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Quiénes les gusta andar ya por las noches en las calles? ¿Verdad que ya a ninguno nos gusta andar?
Hay lugares donde ahí no podemos ir. Hay lugares donde no podemos movernos con libertad porque sabemos que hay alguien que está gobernando y que si nosotros, aún fíjense que se oye a veces que dice, es que para entrar ahí hay que pedir permiso. Está gobernando la desolación, ese espíritu se está manifestando sobre nuestra ciudad. Estamos viviendo eso, nosotros estamos viviendo casi todo lo que se vivió y que se describe en el libro de Lamentaciones. ¿Cuánto dolor hay? ¿Cuánta tristeza hay ahora mismo? Mientras nosotros estamos aquí cómodos, estamos adorando al Señor, escuchando su palabra, hay gente sufriendo, hay gente llena de dolor. Pero la palabra del Señor nos habla ahí en 1 Timoteo. ¿Qué nos dice la palabra? Primera Timoteo 2, del 1 al 2. El Señor esta mañana nos está motivando. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjese, esta palabra, Daniel entendía esto. Daniel tenía ese conocimiento, esa revelación de orar por los gobernantes. ¿Cuánto nosotros necesitamos orar por las personas que nos gobiernan? Oramos, ¿sabe cuándo oramos? Hasta que ya estamos hasta aquí. Entonces nos levantamos, hay que orar para que venga la justicia, hay que orar para que el Señor se manifieste. Pero cuando vamos a elegir, no le pedimos sabiduría a Dios. Después estamos viviendo las consecuencias. Cuando Dios nos habla que estemos, dice, exhorto, los animo a que hagan o dejen de hacer tal cosa. Entonces que oren, a que oren por los que están en el gobierno, a que oren por los que están en eminencia. ¿Por qué debemos de orar por esta gente? Porque en Efesios 6:12 la palabra nos habla de que hay una influencia del enemigo sobre los gobernantes. Hay algo que está detrás. Mire, los gobernantes están, pero hay algo más que se mueve detrás de los gobiernos. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Todos, y no vamos a dar una ponencia de guerra espiritual, porque sabemos ya mucho de guerra espiritual. Debemos de ir a la práctica. Entonces la palabra nos habla que hay poderes, debemos de ir en contra de los gobernantes de las tinieblas. ¿Qué son los gobernantes de las tinieblas? Fíjese que estos espíritus no están interesados en introducirse en los cuerpos, no están interesados en que se le metan a alguien y en una liberación le salen. Ellos no están interesados en eso. Ellos dicen que están interesados en los gobiernos. Están interesados en la gente que está en eminencia. Por eso es que el Señor nos habla, oren por los gobernantes, oren para que haya justicia, oren para que la voluntad de Dios se manifieste sobre los gobiernos. ¿Por qué? Porque están ellos detrás. ¿Y qué van a promover estos espíritus? Van a promover leyes que no sean justas para nosotros. Van a traer consecuencias al pueblo. Van a promover leyes que vayan en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos gobiernos estamos viendo ahora que aprueban los casamientos homosexuales? Ya no es nuevo. Ya la gente ya ni se escandaliza de eso. Pero ¿quién está detrás de eso? Es el enemigo, el que viene para destruir el diseño de Dios, para levantarse en contra de lo que Dios ha diseñado. La familia es sagrada para Dios. Él la diseñó. De las primeras cosas importantes que Dios hizo fue la familia. ¿Y qué creen que el enemigo quiere destruir? La familia. Quiere destruir. ¿Por qué? Porque hay un diseño de reproducción, porque hay un diseño de bendición. Cada vez que nace alguien es de bendición. Dios trae diseños a través de esa persona. Pero imagínense si se casan solo mujeres, mujer con mujer, hombre con hombre.
¿dónde queda la creación? Se acaba. Y eso es lo que está detrás de esto. El enemigo está detrás, metiendo su mano, promoviendo todas esas cosas. Se promueve el ateísmo, se promueven las persecuciones a los cristianos. Bendito Dios, nosotros tenemos libertad para adorar a Dios. Pero hay países donde no pueden adorar a Dios porque a través de los gobernantes hay leyes que dicen que es prohibido el cristianismo. Nosotros adoramos a Dios hoy con toda libertad y muchos desaprovechamos esa oportunidad de adorar al Señor. Pero hay lugares donde no puede adorar usted, no puede reunirse para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le va a costar su vida. Le va a costar su vida si usted se reúne para adorar, para buscar de Dios. Entonces hay cosas que se mueven en el gobierno que está detrás el enemigo. ¿Dónde consultan muchos gobiernos sus proyectos? En el ocultismo, en la hechicería. Y mire, hoy abiertamente lo hacen. Graban videos y lo suben. Y ya no es nuevo para nadie que los gobiernos, está la hechicería, está el ocultismo involucrado, está la masonería detrás de los gobernantes. Entonces, por eso es que el Señor dice, oren, oren, levántense a favor del gobierno, levántense a favor de la nación. ¿Para qué? Para que vivan quieta y reposadamente. Fíjese qué beneficio nos va a traer eso. Si los diseños de Dios y la voluntad de Dios se establece sobre nuestros gobernantes, vamos a vivir tranquilamente. ¿Por qué? Porque no van a gobernar ellos. Va a gobernar Dios mismo sobre nosotros. Y eso es lo que necesitamos. No es un color, no es el color morado, no es el color rosado, no es nada de eso, es Dios gobernando nuestra vida. Amén. Fíjese que la palabra del Señor habla de algo bien importante. Nos vamos a ir ahí a Mateo 16, 18. Vamos a leer un poquito la palabra porque ese es nuestro fundamento. Esa es la verdad. Hay una verdad que vamos a estar viendo esta mañana. Cuando nosotros hablamos de puertas, hablamos de gobierno. La palabra habla, cuando se refiere a puertas, está hablando de gobierno. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la historia, dice que las ciudades estaban como amuralladas, pero dice que los ancianos por la tarde se iban a tomar decisiones a las puertas, a pensar qué iban a hacer con la ciudad, cómo iban a actuar. La gente que estaba en eminencia se iba a las puertas a tomar las decisiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de puertas, estamos hablando de gobierno. Estamos hablando del gobierno de Dios. Y la palabra ahí en Mateo 16, 18, ¿qué dice? Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acabamos de hablar de poderes que están detrás de los gobiernos. Pero ¿qué nos dice la palabra? Las puertas del Hades, el gobierno del infierno, no va a prevalecer en contra de la iglesia. Esa es una verdad que debemos de tener nosotros. Por eso fíjese que Jesús le dice allá, Jesús estaba en ese momento preguntando: miren, digan quién soy. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Y empiezan, no, unos dicen que sos Elías, unos dicen que sos un profeta. Y sale Pedro, como Pedro era así bien explosivo: Jesús, yo sé quién sos. Yo sé quién sos. Sos el Cristo, eres el Cristo. Entonces Jesús, como le dice, exacto, eso no te lo reveló la carne, no te lo reveló la sangre. Entonces Pedro identifica al Señor como el Cristo, como alguien de gobierno.
Y el Señor se admira y le dice, sí, no te lo reveló nadie más que el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Necesito un voluntario. Un voluntario. Gracias. Necesitamos conocer quién somos en Cristo, y cuando la palabra dice que estamos en Cristo, ¿quiénes somos nosotros? Entonces está Pedro aquí y está Jesús. De nuestro tiempo, ¿verdad? Estamos y tiene Pedro, Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy? Pedro recibe esa revelación, tú eres Cristo, tú eres el Señor. Entonces Jesús se sorprende y dice, ay, Pedrito, es que no te lo contó nadie, ¿verdad? Te lo reveló el Espíritu Santo. Y de ahí Jesús le dice, tú eres Pedro, pero esa verdad que tuviste este día, esa identidad, esa revelación de quién soy yo. Y cuando Cristo le dice, tú eres Pedro, yo soy la roca, está diciendo Cristo, y sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Entonces le está diciendo, Pedro, tú en mí eres más que vencedor. Pedro, tú en mí vas a salir adelante. Pedro, yo en ti soy la esperanza de gloria. Pedro, vos sos una roca, porque Jesús le aclara, tú eres Pedro. Pedro quiere decir roca. Tú eres la roca, pero yo soy la roca inconmovible de los siglos. Y sabes que vas a caminar conmigo, vas a andar conmigo, y nada te va a mover, nada te va a poder mover. Nada, no importa el gobierno que quede, no importa la situación que venga, porque estás parado en la roca inconmovible de los siglos, en esa roca inamovible. Amén. Yo no sé si le alegra a usted, yo no sé si usted está parado en esa roca, porque cuando estamos parados en la roca es Cristo gobernando, es Cristo. Dice, no importa el gobierno del infierno que se levante en tu contra, estás en la roca que es firme. Estás en la roca inamovible. Un punto importante, yo no sé si usted esta mañana está en la roca inconmovible, porque si está en la roca inconmovible, nada lo va a mover. Nada lo va a mover, no importa quién lo rechace, no importa quién le diga algo, no importa nada de eso. Si usted está parado en la roca que es Cristo, puede venir cualquier viento, puede venir cualquier situación y no lo va a mover, hermano. Identifique quién está parado en la roca y quién no está parado en la roca. Una situación pasa y le dice, me voy de la iglesia, dejo el ministerio, dejo eso. Es gente que no está parada en la roca que es Cristo. Usted y yo debemos de estar parados en esa roca que no lo conmueve nada. Dice, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra tuyo. Las puertas del infierno no se van a levantar, sino que el gobierno lo tienes tú. Eso nos está diciendo la palabra del Señor. No va a prevalecer ese gobierno, no va a ser las circunstancias las que deciden sobre tu vida. Amén. Sobre cuántos están parados en la roca que es Cristo. ¿Cuántos son inamovibles? ¿Cuántos son esa roca que está incrustada en Cristo Jesús y que nada ni nadie los va a mover? El Señor nos ha plantado en esta iglesia, nos ha plantado con propósitos divinos. Cuando usted se va de aquí, mi hermano, deja esos propósitos abandonados. Y si usted se va porque dice, es que allí me dañaron, allí me hicieron, déjeme darle una noticia, que allá donde se vaya le van a hacer lo mismo, porque es un trato que Dios tiene con usted. Así es que usted decide en qué está parado. Si está parado en la roca que es Cristo, usted decide en quién está, y es nuestra decisión. Tú eres Pedro, sí, una piedra chiquita, pero yo soy la piedra, yo soy la roca inconmovible. Nada te va a mover. El infierno no va a prevalecer en contra tuya. El infierno no se va a levantar en tu contra, porque estás en la roca. Porque estás en la roca que nada te va a mover. Todos los días debemos de ir a la roca. Todos los días, hermanos, debemos de estar conectados con el Señor. Todos los días. Si una iglesia quiere ser victoriosa, y esta iglesia está llamada a tener victoria, esta iglesia está llamada a ejercer gobierno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dependiendo del Señor, buscando al Señor, dejando ya nuestros intereses, dejando ya que me ministren a mí, que me oren a mí, que me hagan a mí. Deje eso, empiece a dar.
Empiece a dar, empiece a moverse en algo diferente, empiece a dar fruto. No vengamos delante de Dios y digo, tengo intimidad con Dios, pero no damos fruto. No tenemos intimidad con Dios si no estamos dando fruto. No tenemos esa intimidad con el Señor. No sé cómo está su fruto, no sé cómo está su vida espiritual, pero necesitamos hacer algo diferente. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Debemos de empezar cuando hoy. Hoy es el día, hoy es el momento para levantarnos en algo diferente, en algo poderoso que el Señor ha hablado. Tenemos mucha palabra del Señor sobre nosotros, hay mucha palabra del Señor sobre nuestra vida, pero debemos de correr al cumplimiento de toda esa palabra que el Señor ha hablado. ¿Cuáles son estos lugares de las puertas ahora donde el enemigo quiere ejercer influencia? Las Cortes Supremas de Justicia, la Asamblea Legislativa, los centros de gobierno. El enemigo quiere traer influencia sobre esos lugares, pero la iglesia tiene que levantarse. El enemigo tiene que hallar resistencia, que cuando el diablo diga aprobamos el aborto, la iglesia se levante y diga el aborto no se aprueba. Cuando el diablo diga se aprueba el homosexualismo, la iglesia diga no, eso es ilegal. Pero estamos tranquilos, hermanos, y el diablo hace fiesta y nosotros somos los desolados, cuando nosotros tenemos la autoridad para ir y para cambiar las cosas. La palabra del Señor dice en Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 5:10. Dice la palabra, y nos ha hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos hizo? Dígalo duro, hermano. Créale al Señor. ¿Qué es usted? Reyes y sacerdotes. Eso somos en el Señor. Somos linaje escogido. Pero si usted es rey y usted es una reina, Dios nos ha dado un territorio de influencia. Dios nos ha dado un territorio de gobierno. O hay reyes que estén en el exilio y es el rey, pero no manda, no tiene territorio, no tiene gobierno. Todos nosotros, dice la palabra del Señor, que somos reyes y sacerdotes. Quiere decir que tenemos un área de influencia, un área donde podemos llevar el evangelio, donde podemos llevar las buenas nuevas, podemos llevar el reino de Dios a todo lugar. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes. Pero debemos creerle a Dios. No importa cuál sea su función en lo natural, no importa en qué usted se mueva. El que barre las calles puede ser usted, pero ahí tiene un territorio de influencia. Allí mientras usted barre, usted puede llenar esas calles con la gloria de Dios. Cualquier lugar podemos llevar el reino de Dios, porque dice que el reino de Dios está en nosotros. Donde nosotros vamos, ese reino va con nosotros. Entonces somos reyes y sacerdotes con influencia de gobierno. Un rey camina como rey, piensa como rey, se establece como rey, hace oraciones como rey, porque sabe que gobierna con Cristo Jesús en los lugares celestiales, porque está sentado, dice, reinando con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, tenemos el gobierno, tenemos la justicia de Dios en nuestra vida. Fíjese que quizás hará como unos 6, 8 años, estábamos en la escuela de intercesión. Y esto se aplica que somos reyes y sacerdotes. Teníamos tareas ahí que con la pastora, ella era nuestra directora, y nos asignó tareas de ir a los lugares a orar, de ir a los territorios a orar. Y no crean que eran territorios fáciles. Daba temorcito en lo natural ir a esos lugares, porque el diablo estaba gobernando en esos lugares. Nosotros sabemos, gobierna a través de pandillas, a través de drogadicción,
cosa donde el enemigo gobierna en nuestros territorios. Y en el grupo que yo estaba se nos asignó ir a este lugar de Apanchacal, un lugar que horrible ir ahí, había de todo, pobreza, uno miraba todo lo que se pueda imaginar en ese lugar. Y fuimos con el equipo y estuvimos orando, estuvimos declarando el reino de Dios en ese lugar, estuvimos declarando la justicia de Dios en ese lugar. Nos venimos, pero lo que se hace aquí en lo natural tiene un efecto en lo espiritual irrevocable, ¿verdad? Porque tenemos gobierno del Señor. Y no pasaron ni 3 meses, hermanos, cuando ese lugar cambió totalmente. Yo no sé cuántos han ido actualmente. Ahora parece un turicentro ese lugar. Dios quitó hasta toda la atmósfera de pobreza que se miraba en ese lugar y Dios lo cambió, hizo algo diferente. ¿Por qué? Porque tiene que haber gente que se atreva a ir. Tiene que haber gente que se atreva a ir y llevar el reino de Dios, que los lugares sean cambiados. ¿Cómo está su colonia? ¿Qué se está moviendo en su colonia? ¿Y los reyes y sacerdotes dónde están? Si ahora ya no, mire, ya no voy a ir a Lore porque está muy peligroso. Dice la palabra que seamos sabios. Si en la noche lo hace, háganlo un día temprano, un día que puedan temprano. Pero el diablo no debe gobernar sobre nosotros. Nosotros estamos temblando. Ay, el diablo está. El que tiene que estar temblando es Él. Porque Cristo está en nosotros. Porque nos hemos levantado. El Señor nos ha dado ese poder, nos ha dado esa autoridad. Dice que vamos a hollar serpientes y escorpiones y nada nos va a dañar. Entonces necesitamos que esa iglesia poderosa se levante. Hace como 2 semanas en la colonia donde nosotros, tiene fama de que ahí pasa de todo, pero no es cierto. No es cierto. Nosotros vamos, venimos a medianoche, salimos y nosotros nunca nos hemos topado con nada. Tenemos la protección del Señor. Pero un día de estos despertamos ahí con una gran gritazón y toda la cosa en la cuadra donde nosotros. Estaban asaltando a una señora. Y fíjense que uno ve un simple asalto. Yo se los compartí en la escuela de intercesión. Uno ve un simple asalto. Pero hay cosas espirituales moviéndose detrás de eso. Hay una influencia del enemigo trayendo inestabilidad, trayendo desolación. Y toda la cuadra despertamos con esa incertidumbre que qué estaba pasando. Y miren, era una señora que yo creo que el que terminó asustado fue el ladrón, porque pegaba unos gritos que despertó a todo mundo. Pero uno ve eso, pero de repente el Espíritu Santo activa algo y uno lo empieza a ver espiritual. ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Qué está pasando? Termina el asalto, ni 15 minutos se levanta alguien que está directo por la droga, ya no tiene mente, los demonios están en él, se levanta y hablaba toda clase de maldición. Pasó como 1 hora en una esquina hablando de todo. Y yo creo que todo mundo y aún varios hermanos que viven en la cuadra estábamos con esa incertidumbre. ¿Qué está pasando? Bueno, pasó el día, nos venimos a nuestros trabajos y todo, cada quien en su quehacer. Por la noche nos venimos a la reunión de liderazgo. Cuando nos fuimos de aquí, tipo 9 y algo, le digo a Rosy, íbamos los dos en el carro. Mira, la palabra del Señor dice que si 2 nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa, Él va a actuar. Amén, me dijo ella. Y ella sabía que era lo que íbamos a hacer. Y miren, desde que entramos a la colonia, en el carro empezamos a orar. Atamos esto, atamos lo otro, y aquí no se va a mover. Nos levantamos en contra de eso. Nos levantamos a traer estabilidad a nuestra colonia. Créanme que ya no más. Y era una atmósfera que estaba y la sentíamos todos. Yo les empecé a preguntar a algunos qué sintieron, qué experimentaron. Dios trae cambios y Dios quiere levantar esa iglesia que traiga cambios a todo territorio. Amén. Amén.
todo lo que dice que el enemigo se levanta en contra de todo lo que es la palabra de Dios. El enemigo está usando esa estrategia para que nosotros, la iglesia, no, yo no salgo, no, yo no voy. Y no quiere decir que no vamos a ser sabios. La palabra dice que seamos sabios, pero no debemos de estar regidos por el gobierno del enemigo. Es Cristo quien gobierna nuestra vida, es Él el que está en nosotros. Hoy, hermanos, estamos viviendo ese momento de inestabilidad. Estamos viviendo un momento donde no sabemos ni el rumbo que esto lleva. Pero Dios sí conoce. Él conoce los tiempos. Él tiene diseñado planes de bien para nuestra vida y no de mal, dice su palabra, ¿verdad? Entonces debemos de estar confiados en el Señor. Debemos buscar la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo la vamos a buscar? A través de la oración, a través de la intercesión, a través de establecer, dice, como es en el cielo tu voluntad, así sea hecha ¿dónde? En la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a ver ahí Isaías 6:1. Isaías estaba al igual como con incertidumbre. Había, ¿qué está pasando, Señor? Porque la gente entendida en las cosas de Dios siempre está preguntándole a Dios, ¿qué está pasando, Señor? ¿Cuál es el rumbo que llevamos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos? Está queriendo conocer la voluntad de Dios. Fíjese que lo que aparece en Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías. ¿Qué había pasado? Se había muerto el rey. ¿Qué pasó con el trono del rey? Fíjese que si el rey se murió, el trono quedó vacío, ¿verdad? No había gobierno, no había quien rigiera, no había quien estableciera justicia. El reino, dice, estaba vacío, en lo natural estaba vacío. ¿Cómo estamos nosotros ahora? No hay gobierno. No porque no haya alguien en el poder, hay, pero no hay gobierno que traiga la justicia de Dios. No hay un gobierno que le tema a Dios, que busque a Dios. Entonces aparece ahí Isaías, ve eso, dice que vio el trono vacío, se murió el rey, el trono está. Eso pasó porque se murió el rey, ¿verdad? En lo natural no había gobierno. Pero fíjense que Isaías no vio eso, no vio el trono vacío. Él dice, se murió el rey. En el año que se murió el rey, nos habla de un trono vacío. Pero ¿qué vio Isaías? ¿Qué vio? ¿Qué dice? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Fíjese, no había rey. No había gobierno en lo natural, pero había uno que regía, había uno que estaba sentado en el trono, había uno que sí es el gobierno que trae justicia, que sí es el gobierno que trae paz. Él estaba sentado, no había un rey en lo natural, pero en lo espiritual sí había una autoridad que estaba sentada en el trono, y es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él era el que estaba gobernando. Hoy no tenemos gobierno. Podríamos decir, estamos con la incertidumbre, ¿por quién voto? Yo he oído a muchos, no sé por quién ir a votar, no hay candidato. Déjeme decirle que está el mejor de los mejores en el trono. Está sentado el mejor de los mejores para los hijos de Dios. Está sentado el Rey de gloria, que nos va a gobernar con justicia. No importa quién quede, no importa quién llegue. Nuestra salvación dice que viene de Dios. Nuestra redención viene del Señor. Y nosotros vamos a depender de esa justicia. Vamos a depender de nuestro Dios. Dice, no importa que caigan a tu lado 1000, que caigan a tu lado 10,000. El Señor está contigo y Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él lo ha prometido. Amén.
Eso es lo que debemos de creer. Isaías vio, se murió el rey. Sí, se murió el rey, pero estaba el alto y sublime gobernando. Estaba el todopoderoso gobernando. Estaba el que quita reyes y pone reyes. Amén. Él es nuestro gobernante. Él es el que rige nuestra vida. Él es el que nos gobierna con justicia. Y si estamos dependiendo nosotros de ese gobierno, nada nos va a mover, hermanos. Nada nos va a mover. Sí debemos de ser sabios en quien elegimos. Sí debemos de tener sabiduría. Sí pedirle a Dios. Un buen punto, cómo pedirle a Dios: Señor, este candidato no va a interferir en el avance de tu iglesia más adelante. Es un buen punto que le preguntemos al Señor: Señor, este candidato nos va a permitir que después nos congreguemos, que te adoremos. Un buen punto es: Señor, este candidato tiene buena relación con tu pueblo Israel, porque recuérdese que hay una promesa que si bendecimos a Israel, vamos a ser benditos toda la nación. Es un buen punto. ¿Cómo está esa relación de los candidatos que van con la nación de Israel? ¿Para qué? Para que alcancemos bendición nosotros. Es un buen punto esta mañana para que le pidamos sabiduría al Señor. ¿Qué debemos hacer ante esto? Que nos levantemos en esa justicia, que nos levantemos en esa perfecta voluntad de Dios, trayéndola sobre nuestra nación, trayéndola sobre nuestra congregación. Amén. Por eso es que el Señor nos dice: oren, oren, oren por los gobernantes. Oren, oren antes, pídanle antes. ¿Por qué? Para que puedan vivir quieta y reposadamente, para que puedan vivir en justicia. Por eso el Señor nos llama a interceder. Por eso el Señor nos llama a que vengamos delante de su presencia, a buscar esa dirección, a depender de su voluntad. Y esta es una buena mañana para eso. Pero antes vamos a invitar a aquellas personas que aún no tienen ese gobierno de Dios en su vida. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted necesita venir delante del Señor. Usted necesita reconocer al Señor como su Salvador. Necesita reconocer al Señor, que sea Él el Señor de su vida, que sea Él el que lo gobierna. Yo invito a aquellas personas que aún no han recibido al Señor, que esta mañana sea una oportunidad, que sea un día inolvidable en su vida, que usted eligió seguir al Señor. Les pido ahí a mis hermanas, hermanos servidores, que si identifican a alguien, puedan animarlo a que venga a los pies del Señor. Todos necesitamos venir delante del Señor. Todo ser humano necesita reconocer a su Señor, necesita reconocer a su Salvador. Gracias, precioso Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Le digo esta mañana: el gobierno del Señor va a ser establecido sobre nuestra vida, va a ser establecido sobre nuestra nación. No por quien quede, sino porque Él es nuestro gobernante. Nuestra bendición no depende de quien quede, nuestra bendición depende de nuestro Dios. Y aún si usted teme por su trabajo, el Señor aún me decía eso, que no teman, porque si dicen que entraron por un partido político, Dios es quien lo llevó a donde usted está. Dios es quien lo tiene allí. Nada lo va a mover. Si usted está en esa roca, nada ni nadie lo va a poder mover. Y fíjese que en Isaías 6:8
El Señor nos hace un reto. Esta mañana hay un reto para nosotros como iglesia. Somos una iglesia de gobierno, somos una iglesia que tiene que establecer la voluntad del Señor sobre esta ciudad. Amén. Somos esa iglesia. Y sabe, el Señor no necesita multitudes. El Señor necesita uno solo que se levante. Uno solo va a traer el reino de Dios. Uno solo va a traer la justicia de Dios. Daniel era solo él, y el pueblo ni siquiera se enteró todo lo que Daniel estaba haciendo. Pero él trajo la justicia de Dios. ¿Y qué dice Isaías 6:8? Después oí la voz del Señor que decía, ¿qué decía la voz del Señor? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién va a enviar el Señor? ¿Quién se va a levantar para tomar ese reto de orar por nuestra ciudad, de orar por nuestra nación, de ir por los que están perdidos? Porque Dios necesita gente que vaya, gente que lleve buenas nuevas. El mundo está lleno de malas noticias, pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos buenas nuevas de salvación. Usted y yo somos los responsables. Usted y yo necesitamos. El Señor pregunta esta mañana: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a llevar? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién se va a levantar? ¿Cuántos Danieles se van a levantar? ¿Cuántas Esteres se van a levantar? ¿Cuántos Nehemías se van a levantar a que edifiquen, a que reedifiquen todo donde el enemigo ha metido su mano? Hay gente que tiene que levantarse. Hay gente que tiene que venir y comprometerse con el Señor a que lo van a hacer. Yo quiero llamar a aquellos que se comprometen con el Señor, allá no ser indiferentes, ya no estar más entretenidos en nosotros, sino que ver más allá, estar entendidos en el tiempo, entendidos en lo que está sucediendo. Le digo algo más: ya no espere más profecías de que viene el avivamiento. No espere más eso. Levántese en el avivamiento, conviértase en el avivamiento, sea el avivamiento, sea quien lleva la gloria de Dios a todo lugar. En eso levantémonos. Estamos esperando que vengan y nos digan: ustedes van a hacer y van a ir. Ya el Señor nos envió, ya el Señor nos mandó. Es tiempo de accionar. Este año es muy determinante para toda la iglesia de Cristo. Este año es muy determinante. Cosas tienen que suceder a causa de nosotros. Queremos ver cosas diferentes y echamos que los pastores aquí, ¿y qué estamos haciendo nosotros como pueblo? Si yo quiero ver algo diferente, yo tengo que hacer algo diferente para Dios. Yo tengo que provocar que la gloria de Dios venga sobre esta ciudad, venga sobre esta iglesia. Pero no clamamos eso, no buscamos eso. Estamos entretenidos en otras cosas. Necesitamos tomar determinación. La palabra dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Dónde están los que van a ir? ¿Dónde están los que se comprometen delante de Dios? Uno solo, hermano, puede ser. Uno solo necesita comprometerse delante de Dios. Uno solo necesita decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy con todas mis imperfecciones, con todas mis debilidades, pero yo lo voy a hacer por ti. Yo te voy a llevar a los lugares de perdición. Yo voy a ir y voy a rescatar a los que están perdidos. Yo voy a ir y voy a alcanzar a aquellos que necesitan conocerte. Voy a alcanzar a aquellos. Hay tanto dolor, hermanos, hay tanto dolor, pero hay tanta indiferencia de la iglesia. Hay tanta indiferencia. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en nosotros. ¿Qué Dios me va a dar a mí? ¿Qué Dios va a hacer conmigo? Que Dios me dé el último carro. Y no digo que eso no sea bendición, pero no es la prioridad. En el cielo usted va a tener recompensa por cuántas almas usted trajo al reino de Dios. Algo tiene que pasar este año sobre nuestra vida, hermanos.
Algo tiene que ser diferente. Algo tiene que ser diferente. Tenemos que llegar al punto de cansarnos de ver lo mismo y provocar algo diferente. Que la gloria de Dios nos visite, que la gloria de Dios vaya en todo lugar. Usted que se compromete con el Señor, hable con el Señor esta mañana. Póngase de pie usted que se quedó ahí. Es Rey por siempre y siempre, Rey. Vamos a adorar a nuestro Dios. Es un buen momento para adorarlo. Vamos a exaltarlo al Rey. Cierre sus ojos y adore al Señor. Dios es Rey por siempre y siempre, Rey. Dios es Dios es Rey por siempre y
invito a que declare toda bendición para esta nación. Declare bendición, abra su boca declarando bendición para esta nación. Señor, rompemos con todo estigma que nos han puesto en las naciones, que somos la nación más violenta. No lo somos. Somos una nación del reino tuyo, Señor. Somos una nación que trae avivamiento. Somos una nación que trae bendición a las demás naciones. Rompemos esa etiqueta en el nombre de Jesús, porque no somos eso. Señor, levanta tu pueblo en esta nación. Levanta el gobierno de tu iglesia, Padre. Levántalo ahora, Señor. En el nombre de Jesús lo clamamos. En el nombre de Jesús lo establecemos. Que tu gobierno es establecido a través de la iglesia. Tu palabra dice que la iglesia va a manifestar el poder a todo principado, a toda potestad, Señor. Ahora esta iglesia se levanta como punta de lanza. Ahora esta iglesia se levanta para alcanzar la sociedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos. Hable, por favor. Yo necesito oír esa bendición que usted declara. Bendecimos, Señor. Bendecimos a los gobernantes. Señor, clamamos tu temor para ellos. Señor, al que va a quedar, clamamos que sea un hombre que te tema, Señor. Que sea un hombre que esté abierto a la predicación del evangelio. Clamamos, Señor, que sea un hombre que esté abierto a favor de la nación de Israel, precioso Dios. Clamamos que un hombre que te busque, Señor. Que te busque, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo le voy a pedir que empiece a tomar su territorio. Sobre todo esos hermanos líderes de zona. Empiece a tomar ese territorio. Empiece a reclamarlo. El Señor dice: pídeme por herencia y te daré las naciones. El Señor nos entrega esos territorios. El Señor nos ha entregado ya esos territorios.